Bien, buenos días a todas y todos. En nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la carrera de Derecho sede Valdivia y de la Escuela de Liderazgo, les damos la bienvenida al ciclo de charlas Clase Abierta, la propuesta constitucional. Esta iniciativa se inserta en la razón de ser del quehacer de nuestra universidad, promover la más amplia y diversa reflexión sobre los asuntos de interés nacional y contribuir al diálogo ciudadano y al sano debate republicano. Igualmente, esta actividad es parte de un conjunto amplio de propuestas informativas e informativas que desde el año pasado se vienen realizando para dar cuenta del proceso constituyente de nuestro país. Para partir con este ciclo, nos acompañan los convencionales Catherine Montealegre y Felipe Mena. La convencional Montealegre es abogada de la Universidad Santo Tomás y prosecretaria de la Unión Demócrata Independiente. Ella representa el Distrito 26 e integra la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. Y en el caso del convencional Felipe Mena, es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile, representa el Distrito 24 e integra la Comisión de Forma de Estado de la Convención Constitucional. Le agradecemos a ambos su amable disposición y tiempo y bienvenidos a la Universidad San Sebastián. Para partir, le daremos el uso de la palabra primero a la convencional Montealegre y luego al convencional Mena. Acto seguido, atendiendo la naturaleza de este conversatorio, podrán los asistentes formular comentarios y preguntas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sí. ¿Tienes que poner el cronómetro la Cate? Sí. No. ¿Ahí sí? Sí. Perfecto. Oye, muy buenos días. Felipe Mena me acaba de decir que van a tener que ponerme cronómetro porque hablo mucho. Bueno, y por algo tengo la voz gastada porque ha sido un poco álgida la gira. Nos hemos pasado un poquito de frío. Les contamos nosotros recorriendo, ¿cierto?, el sur de Chile, informando sobre el proceso del borrador de nueva Constitución. Y solo primero agradecerles. Yo sé que ustedes entienden que nosotros somos convencionales de un sector político, ¿cierto? Lo dijeron aquí también. Pero la idea de hoy es poder contrastar esas mismas ideas, poder resolver dudas y consultas, porque una cosa que yo estoy convencida es que este proceso les pertenece a las personas, no les pertenece al gobierno, no les pertenece a los políticos, les pertenece a los chilenos y chilenas que están esperando, ¿cierto?, respuestas, o al menos tenían una expectativa de este proceso constitucional, y la idea es que nosotros hoy los podamos ayudar a formar su propia convicción. Eso es lo que hacen también las universidades, ¿cierto?, de entregar conocimiento suficiente para que ustedes puedan formar, además de formarse profesionalmente, formar sus propios criterios sobre determinados temas políticos, sociales o culturales. Contarles también que estuvimos en la Universidad San Sebastián de Concepción, y nos hicieron este hermoso regalo de la piocha de la universidad, así que me la acabo de colocar solo para sentirme parte de ustedes. Y bueno, también tengo la bandera de Chile, que una cosa que estamos haciendo independiente del sector político es que nos preguntamos constantemente qué podemos hacer nosotros por nuestro país. Y también tengo las patitas de una persona que no es una persona no nacida, ¿cierto?, por mi carácter pro vida. Así que eso, agradecerles que estén acá y de verdad muy agradecida del espacio que nos han otorgado. Adelante. Sí. Perfecto. La palabra, Felipe. Muchas gracias. Bueno, agradecer a la Universidad de San Sebastián por este espacio, agradecerte, Luis, por estar también acompañándonos acá y poder dirigir y orientar un poco esta conversación. ¿Qué estamos haciendo acá? Venimos de Concepción, pasando por Ñuble, por la Araucanía. Vamos a estar hoy acá en Valdivia. Y en la tarde vamos a Río Bueno, La Unión, Payaco, y ya el sábado vamos a estar en Osorno, en Puerto Montt. Nuestra idea, obviamente, es poder reunirnos con diferentes grupos de personas en universidades, con grupos que estén inquietos frente a esta propuesta de texto constitucional que tiene la Convención para ustedes, para sus familias. Y no solamente para ustedes, muchos jóvenes, sino que para sus hijos y para sus nietos. Y necesitamos ahí hacer, primero, obviamente, la idea de cuáles son los efectos que van a generar estas propuestas de norma.
pero además hay mucha incertidumbre, entonces esa incertidumbre hay que ir aclarando, hay inquietudes, hay dudas, hay mucha información. Son 499 artículos. ¿Quién se lo va a leer? ¿Quién se va a quién se va a acordar de todos los artículos al momento de terminar? ¿Y quién va a entender? ¿Quién va a poder interpretar? Obviamente eso no es fácil, no es para que todos lo pudiesen hacer, y por eso nosotros estamos haciendo este esfuerzo de poder, desde nuestro punto de vista, de nuestra mirada, que vivimos este proceso desde un principio bien con cierta... A ver, partimos con cierta esperanza. Yo creo que todos los chilenos tienen esperanza en este proceso al comienzo, pero lamentablemente cuando nos constituimos el 4 de julio, ustedes vieron que no dejaron entrar el himno nacional a los niños de la FOGI, o los primeros discursos que se dieron fueron para dar indulto a los presos del estallido, a las personas que habían hecho algunos saqueos, quemado iglesias, y el discurso fue literal, dijeron que querían refundar el país. Entonces ahí nosotros ya miramos un poco de lejos, pero no porque nosotros hayamos querido, sino que porque prácticamente nos estaban excluyendo, y de ahí en adelante fue siempre así, hasta hoy. Y esa experiencia que hemos tenido durante ya prácticamente 11 meses, mañana cumplimos 11 meses, queremos transmitírsela, aprovechando obviamente este espacio, y reitero obviamente los agradecimientos a la universidad por asumir también esta responsabilidad de obviamente generar estos espacios. Estos espacios no son fáciles, no son para nada fáciles, y a veces uno está expuesto a las críticas de por qué se abren los espacios para que se hable del borrador de texto, pero es necesario hacerlo, y van a contar con nosotros en este espacio y también afuera. Venimos de medios de comunicación y vamos a seguir haciéndolo también para las personas que no han podido reunirse con nosotros en los distintos espacios que hemos podido generar, también puedan informarse y tener la mirada de un grupo de la población, pero está representado por un grupo de convencionales que fue excluido de estas 499 normas. Bien, muchas gracias a ambos. Vamos a partir con algunas preguntas, precisamente en ese propósito de orientar la comprensión de un contenido que por extenso igualmente es complejo, ¿no? Más de 400 normas constitucionales y aún se discuten normas de carácter transitorio. Me gustaría partir preguntándoles, ¿no? Vamos al punto, digamos, que los convocó a la convención, que es precisamente la integración de dos comisiones, ¿no? La Comisión de Derechos Fundamentales y la de Forma de Estado. A su criterio, ¿cuáles son las principales innovaciones que se incorporan en cada una de las materias que trabajaron ambos, y qué conservar y qué rechazar, ¿no? De esas innovaciones que se incorporan en el texto constitucional? Podemos partir por Catherine. Ya, muchas gracias, Luis, por la pregunta, bastante interesante, sobre todo considerando que yo formé parte de la Comisión de Derechos Fundamentales. Yo quisiera preguntarles primero cuántos estudiantes de Derecho y profesores o abogados hay acá. Levanten la mano. Ya, estamos hablando un poco en confianza. Yo sé que también hay otros que quizás no son abogados, pero Felipe. Entre abogados. Entre abogados. ¿Pero por qué? Porque el tema es muy complejo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos con personas que probablemente no se manejan en el ámbito del derecho, se les complica leer 499 artículos. Muchos te dicen, bueno, pero ¿a qué se refiere con tenencia? ¿A qué se refiere con algunos términos que además son leguleyos, pero otros que no tanto, como plurinacionalidad, ¿cierto? Que viene a ser un concepto que muchos de los convencionales, incluso de aquellos que votaron a favor de no pueden definirlo. Entonces, bueno, yendo al grano, nosotros presentamos una serie de iniciativas constituyentes, ¿cierto? Se me nublan los lentes pero bueno. Una serie de iniciativas constituyentes para poder consagrar un catálogo de derechos fortalecido, que era un poco lo que venía señalando la ciudadanía. Ustedes entienden que las constituciones, ¿cierto?, o en la creación de la garantización de los derechos se fue construyendo diferentes generaciones. Está la primera generación de derechos, ¿cierto?, que comprende las libertades clásicas, los derechos fundamentales, la segunda generación de derechos sociales, y la tercera generación de derechos que venía más bien a consolidar derechos culturales o colectivos. Entonces,
en nuestra Constitución actual, si bien se ha ido avanzando en la consolidación o garantización de ciertos derechos, habían cosas al debe, ¿cierto? Habían cuestiones que la ciudadanía decía, bueno, pero hoy día hay ciertas demandas sociales, como por ejemplo vivienda, educación, pensiones y otras temáticas que nos preocupan. Y nos preocupan porque nos encantaría tener mayor acceso o una mejor prestación de estos servicios. Y por otro lado, bueno, habían quienes, y en esto debo ser súper sincera, yo comparto una opinión de que las constituciones no están hechas para, en cierta manera, garantizar prestaciones sociales. Más bien, ¿cierto? Yo soy partidaria de una constitución más bien mínima, liberal, ¿cierto? Que lo que permita es poder consagrar límites al poder del Estado y también consolidar derechos fundamentales, garantizar, ¿cierto? Nuestras libertades, nuestros derechos fundamentales. Y la verdad es que hay otros que consideraban que esta Constitución se tenía que hacer cargo de ciertos temas para ir modernizándose, etcétera, entre ellos la consagración de estos derechos sociales, que yo creo que es lo más innovador, ¿cierto? El gran catálogo de derechos sociales colectivos y culturales que se establecen. Y yo no sé si ustedes han podido revisar el borrador, pero el borrador, según expertos, ¿cierto? Para no decir que es una opinión propia, pero tiene 132 derechos de los cuales se han podido identificar. Además, es una de las constituciones más largas, ¿cierto? Sebastián Soto, uno de los profesores expertos en Derecho Constitucional, decía, bueno, no solo por los 499 artículos, hay 49.000 palabras que la hacen una de las 11 constituciones más largas del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema que una constitución sea tan larga, ¿cierto? El problema es que cuando las constituciones son más largas, más amplias, ¿cierto?, se preocupan de muchos más temas. Y al preocuparse de muchos más temas, uno, que se corre el riesgo de que no todos los chilenos estén de acuerdo en todas las temáticas que se tratan y de la forma en que se tratan. Segundo, creo yo, que además le abre mucho poder al Estado para inmiscuirse en ciertos temas que probablemente no son su prioridad. Y tercero, que además, al tratar diferentes materias y ser tan específico en la norma, da lugar a que esta norma pueda ser prontamente reformada, ¿cierto? Que esta Constitución, si es que se llegara a aprobar, pudiera ser prontamente reformada para poder ponerla en práctica, ¿cierto? Y dentro de los derechos sociales, solo para ir terminando, porque de verdad que yo me alargo mucho, o sea, es verdad. Tiene toda la razón en criticarme Felipe. Te critico. Bueno, de los temas que se consagran, ¿cierto? El derecho social a la vivienda digna y adecuada es una de las innovaciones, ¿cierto? Cuando tú hablas con dirigentes de la vivienda, cuando tú hablas con personas que sueñan con el sueño de la casa propia, ¿cierto? El derecho a la vivienda era algo muy importante, incluso lo muestran las últimas encuestas de panel ciudadano, que decían, bueno, sí, la vivienda es una de las demandas más esperadas por la ciudadanía. Lo que preocupa ciertamente en este texto de borrador de nueva Constitución, y para que vean que yo lo de estudiante de Derecho no se me quita, porque aquí están mis resúmenes destacados, yo no sé si ustedes también hacen lo mismo, pero tengo memoria visual, así que lo que preocupa en esta norma es primero que al señalar que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, nosotros tratamos de integrar la indicación que señalara que no solo es una vivienda digna y adecuada, sino una vivienda propia. ¿Por qué? Porque las personas quieren que esa vivienda sea suya. Y considerando además las propuestas que se han presentado por el presidente Gabriel Boric en su programa de gobierno y también algunas aseveraciones que han hecho diferentes ministros, ¿cierto?, se pensaba que efectivamente lo que se quería asegurar era una tenencia sobre una casa a través de proyectos de políticas públicas que otorgaran una vivienda donde el Estado es el dueño, pero se presta la casa para tener un techo digno, ¿cierto?, a las personas. Y que cuando tú dejes de ocuparla, vuelve al Estado y se entrega a otra persona. ¿Qué es lo que preocupa? Que efectivamente la norma establece que el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para la seguridad de la tenencia. Y ustedes, la mayoría que son estudiantes de Derecho y abogados, entenderán que uno puede tener ciertas posiciones respecto a una cosa: propiedad, mera tenencia y posesión. Y cuando hablamos de mera tenencia, estamos reconociendo que otra persona es el dueño, ¿cierto? Eso es lo que preocupa en esta norma. Bueno, otras cosas más, pero para irme apurando, en temas de derecho de salud, por ejemplo, también se consagra un sistema nacional de salud.
en donde todos los recursos, todas las cotizaciones, ¿cierto?, van a ir a un fondo común que va a financiar este Sistema Nacional de Salud, y además todos los pacientes pasan a un sistema muy similar a FONASA, ¿cierto? Lo que preocupa aquí es que las personas exigían, ¿cierto?, mejor salud, menos listas de espera, y poder elegir también, tener más libertad para poder elegir quién me va a prestar una prestación, quién me va a otorgar, perdón, una prestación de salud. El problema es que cuando tú circunscribes esto, ¿cierto?, a un sistema único, lo que haces es que exista el riesgo de colapsar el sistema con más pacientes, más listas de espera, y al mismo tiempo cuando tú circunscribes una cotización solo, ¿cierto?, a un fondo solidario, esto pasa a ser casi un impuesto, porque tú no puedes ocupar tu cotización libremente como se hace hoy día con la modalidad de libre elección, en donde muchos pacientes FONASA se terminan atendiendo en ISAPRE. Y respecto de educación también, preocupa que se crea un sistema único nacional de educación circunscrito a ciertos fines y principios. Nosotros, ¿cierto?, creemos, y hoy día se ha consagrado la libertad de enseñanza a nivel internacional y a nivel nacional, como un principio base del pluralismo de proyectos educativos, como un principio base de las libertades, pero también de la educación. Y esta se ve en cierta manera restringida porque la única educación que se reconoce y la calidad de esa educación quedan circunscritas y limitadas por ciertos fines y principios, cuales los que establece la Constitución, entre ellos enfoque de género, carácter no sexista, entre otros principios como el Estado laico, etcétera, y que podrían obviamente restringir y hasta suspender la libertad de enseñanza. Si tienen alguna duda sobre otro derecho social, feliz que lo veamos después, pero son tantos que estaría toda la tarde, así que eso. Felipe, sí. Perdón. Ya, bien, Cate. Bueno, a mí la Cate me va a prestar sus apuntes después, esa es la realidad. Es para que estuvimos juntos. Oye, a mí me tocó estar en la Comisión de Forma de Estado, en la Comisión de Descentralización, una comisión que busqué, derechamente, porque mi experiencia y mi intención obviamente estaba en que este texto constitucional además entregara ciertos principios que permitiesen entregarle competencias adicionales y recursos a los municipios y a las regiones. Pero llegamos allá y nos tocó una comisión bien innovadora, porque tratamos de definir la forma de Estado. Nosotros tenemos hoy un Estado unitario y lo que ellos propusieron y quedó consagrado es un Estado regional, literal. ¿Y por qué digo una innovación constitucional, Luis? Tú lo sabes mejor que yo, es que no hay ninguna constitución en el mundo que consagre, o ningún Estado que consagre en su constitución que es un Estado regional. Y ellos lo que buscaron y seguían como modelo España e Italia. Y claro, España e Italia no tienen en su constitución que son estados regionales, sino que al pasar los años los mismos expertos han ido definiendo a Italia como estado regional y a España como estado autonómico. Pero derechamente el estado autonómico español también hay una discusión si efectivamente sigue siendo de la familia de los unitarios, por diferentes razones. Por ejemplo, tienen estatutos, las comunidades autonómicas, estatutos propios, que son yo les decía mini constituciones, en el caso de la propuesta de la izquierda en la convención. Pero los estatutos de las comunidades autonómicas van a un control constitucional, es decir, no pueden vulnerar la Constitución. Los estatutos que se plantean para nuestras regiones autonómicas, autónomas, no pasan por ningún control constitucional, van a la Cámara de las Regiones. Y eso quedó ahí medio raro porque ellos primero no querían, y entendemos de que hay académicos que lo plantean de esa línea, no querían que ese estatuto, que era una mini constitución, pasara ni siquiera al Parlamento. Es decir, ni siquiera el Parlamento dijera sí, efectivamente corresponde. No, querían que sea completamente autonómico, y en el sentido de que lo proponía el gobernador, lo resolvía la Asamblea Regional y se ratificaba por plebiscito. Entonces, efectivamente, podían incorporar lo que querían en términos de competencia. Pero bueno, el Estado regional termina siendo una innovación. Eso es una realidad. Se agregaron una cantidad de competencias, se consagraron una cantidad de competencias bien amplia y en bastante detalle, algo que probablemente va a generar mucha complicación
va a haber una colisión de competencias entre las comunas y las regiones, porque las regiones son autónomas, pero las comunas también son autónomas en el texto constitucional, ¿ya? Pero finalmente la región está compuesta por muchas comunas, entonces ¿quién es autónomo dentro de ese territorio? Y tienen que ejercer autonomía política, administrativa y financiera. Entonces, la implementación, hay incertidumbre. Y el otro concepto que fue innovador fue, dentro del Estado regional también hay que entender de que el origen de Italia y el origen de España, así como son totalmente distintos a cómo nosotros nos hemos constituido como país, nos hemos ido forjando como país, totalmente distintos. ¿Ya? Ellos tienen allá idiomas distintos inclusive entre comunidades autonómicas, es decir, lo que pasa en Cataluña o la diferencia que hay en Italia, entre el norte y el sur, es muy fuerte. Nosotros acá no la tenemos, no la tenemos. ¿Ya? Entonces se trata de copiar algo y efectivamente puede ser una innovación constitucional bien compleja. ¿Ya? Y el otro concepto que es muy innovador es la plurinacionalidad y también genera incertidumbre. La plurinacionalidad solamente está en 2 constituciones en el mundo. ¿Nosotros qué decimos? Queremos parecernos en nuestra relación a los pueblos originarios. Ponemos como ejemplo Nueva Zelanda, Canadá o diferentes otros países. Pero la plurinacionalidad solamente está consagrado en Bolivia y Ecuador. En estas 2 constituciones. No hay otra en el mundo. ¿Ya? Entonces, cuando alguien dice, no, ¿sabes qué? Igual existe en Canadá, existe en Nueva Zelanda, eso no es real. Hay multiculturalidad, hay una relación de integración distinto, pero también hay que partir de que hay un diagnóstico distinto. Nosotros tenemos un proceso de mestizaje desde hace muchos años y que sigue aún, que continúa. Hay muchos inmigrantes también actualmente, venezolanos, colombianos, vinieron los haitianos, los peruanos, y de un principio... en el inicio de nuestra república, inclusive obviamente mucho antes, cuando llegaron los españoles, un proceso bastante amplio de mestizaje. Y en nuestro país tenemos aproximadamente un 10%, 11% de personas que se autodefinen como que tienen ascendencia indígena, ¿ya? En Bolivia es entre el 40 y 50%, Ecuador también tiene un porcentaje bastante alto, entonces son bastante... Pero ¿qué implica el puzzle de la plurinacionalidad? Yo quiero ahí cerrar, pero podríamos profundizar mucho más. Implica que, porque no lo pudieron definir en muchas ocasiones y finalmente tú lo tomas ahora de todo lo que está escrito. Lo que está escrito es que tienen autonomías territoriales indígenas al mismo rango jurídico que las regiones y las comunas. Es decir, están las regiones, las comunas, al mismo rango, y las autonomías territoriales indígenas, que también tienen autonomía política, administrativa, financiera, pero también tienen autogobierno. Y también tienen jueces propios, van a tener jueces propios por el pluralismo jurídico. Entonces, pero no sabemos dónde están, no sabemos cuántas son, no sabemos quién las va a poder pedir. Y no sabemos si es que hay una persona no indígena que vive ahí, si va a poder seguir viviendo ahí o va a vivir bajo las leyes, obviamente, que son de esa etnia en particular, o va a tener que salir de ahí. Ahí, nuevamente, incertidumbre. Tienen escaños reservados. Es decir, además de tener su propio territorio, digamos, para poder gobernarlo, además están presentes en las comunas, en los consejos municipales, en las asambleas regionales y en el Parlamento. Pero no solamente ahí, sino que también en el Consejo de Justicia, porque el Estado es plurinacional. Tienen pluralismo jurídico, es decir, nosotros ya no tenemos un poder, no tendríamos, en caso de ganar el apruebo el 4 de septiembre, no tendríamos un poder judicial, tenemos sistemas de justicia. Y coexiste un sistema nacional de justicia con los sistemas de cada etnia. Pero no hay nada escrito sobre eso. No se me preguntan cómo va a ser no sé, la sanción frente a ciertos delitos. Uno no sabe, ¿no? Porque es distinto cómo pasaba, no sé, los aymaras, los diaguitas y cómo lo hacían los mapuches. Entonces van a tener que escribir mucho sobre eso si es que efectivamente llega a implementarse. Adicionalmente está la restitución de tierra. La tierra indígena goza de especial protección, pero no la de las personas no indígenas. Y la restitución de tierra es un mecanismo preferente de reparación por los pueblos indígenas. Pero además, y aquí ustedes entenderán mucho mejor que yo probablemente, que aparece en un inciso que dice que se presume de que la restitución de tierras es de interés general y utilidad pública. ¿Ya? Eso está consagrado. Y tú vas a la expropiación
¿ya? Tú das la expropiación y dice, solo se podrá expropiar lo que es de un interés general de utilidad pública, y lo va a definir el legislador. Es decir, tú no defines nada en la Constitución que es de interés general de utilidad pública y se lo dices al legislador, porque ahí eventualmente, si tienes que hacer una carretera, vas a expropiar y el legislador va a hacer una ley en particular para poder expropiar frente a esa carretera que es para el bien común, ¿cierto? Pero no le deja al legislador que determine el tema de la restitución, sino que lo consagra automáticamente. Ya. Y además de eso, y cierro con esto, como la guinda del torta, disculpa que me haya extendido, Ningún problema. que nosotros tenemos que hacer consulta indígena, ¿cierto? O sea, con menos 169 de la OIT, Chile lo incorpora, se baja a través del decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social, y cada vez que exista una ley o un proyecto que los afecte, se le tiene que hacer la consulta. Eso es para integrar la mirada y ver qué cosas se pueden ir cambiando en relación de no afectarlos, evidentemente, en forma tan profunda, pero tampoco podemos inmovilizarnos en relación a la mirada de algún grupo, porque tenemos que vivir en sociedad, ¿cierto? Y lo que hace esta Constitución es, en vez de decir, sí, hay que hacer consulta, pero además hay que ir a buscar el consentimiento. Es decir, es un derecho a veto, consentimiento previo, libre e informado. ¿Ya? Y de cualquier asunto, materia que les afecte, que esté de los derechos que están consagrados en la Constitución. Es decir, que Chile es un Estado plurinacional ya... Entonces, cuando hay algunos políticos que aparecen diciendo que el 4 de septiembre se puede aprobar para reformar, nuestra mirada es crítica ante eso. ¿Por qué? Porque resulta que tú, para poder reformar este texto constitucional, en caso de aprobarse el 4 de septiembre, tienes que ir a buscar el consentimiento de los pueblos indígenas. No solamente si se llega a aprobar los 2/3... Más de los quórum, más allá de los quórum. Más allá de los quórum. Es decir, tienes que cumplir con la Constitución. Y para eso tienes que ir a buscar el consentimiento de los pueblos indígenas. ¿Y qué cosas son buenas? Que yo sostendría, para mí hay 3 principios, son las cosas que nosotros fuimos planteando con fuerza dentro de la Comisión de Descentralización. Un principio que es hablamos de la subsidiariedad territorial, que esto es lo que se puede hacer cargo del municipio, se haga cargo del municipio porque el que está más cerca, pero no le vamos a poner un experto en puentes porque no hace puentes en los municipios, entonces eso que lo vea el gobierno regional, y si no lo puede hacer el gobierno regional, que lo haga el gobierno central. Es decir, siempre pensando en la eficiencia y de que la respuesta esté mucho más cerca de la ciudadanía. Subsidiariedad territorial. Quedó como... Ellos le tienen terror a la palabra subsidiariedad, entonces querían eliminarla porque eso de la neoliberalidad... ¿Para qué lo voy a decir? Pero entonces se queda como la erradicación preferente de competencia. ¿Ya? Eso está medio mal redactado, pero se entiende. El segundo, la diferenciación territorial. Nosotros somos distintos a Arica y las políticas públicas, por lo tanto, desde el punto de vista de la vivienda y del techo, de la inclinación del techo o de los materiales de construcción, tiene que ser distinto. Como un ejemplo bien burdo, pero es así. Es decir, nosotros somos un país que requiere pertinencia territorial desde el punto de vista de la implementación o la ejecución de las políticas públicas. Y eso, con este principio, lo podríamos lo integramos. También la reacción quedó bien maximalista, pero algo se puede entender de aquello. Y lo último es la correspondencia entre recursos y competencia. ¿Qué significa eso? Los alcaldes y los gobiernos regionales siempre se quejan, principalmente los alcaldes, de que tú le entregabas competencia, le decías, oye, tienes que, no sé, hacerte cargo de la ley Cholito, pero no le pagáis ni un peso. Entonces, hazte cargo de la oficina no sé qué, y no le pasáis ni un peso. Y si no, le dices, tienes que concursar. No, pues si yo le paso competencia al alcalde, le digo que tiene que hacerse cargo y responsable de algo, tengo que pasarle lucas. Porque de lo contrario, no puede hacer la pega. No puede hacer la pega. Bien, abrimos este espacio para la formulación de comentarios y preguntas. Sí. Por favor. Catherine, ahí estamos. Catherine, Felipe, en realidad tapa mucho y voy a dejar como 3 conceptos que yo creo que son importantes, aparte de lo que ustedes estaban diciendo y sobre todo lo que decía Felipe en relación a la plurinacionalidad y el catálogo de dicho que sigue Catherine. Sin embargo, enlazado a lo que decían respecto al tema de las expropiaciones, el tema de precio justo. Habla de un precio justo. Segundo, el tema de la Cámara de las Regiones, que en realidad en la práctica la Cámara de las Regiones, que entre comillas reemplazaría al actual Senado, como una especie de contrapeso de poderes, en la práctica se queda como una cámara de carácter testimonial. Y lo otro, en el tema de las disposiciones transitorias, que no se ha visto mucho y que yo quiero leerles una parte, perdón, yo soy medio ciego, pero
Una parte, la disposición transitoria o propuesta, perdón, es la indicación 67, que no sé si se aprobó. En el segundo párrafo dice: transcurrido el plazo de un año contado desde la fecha de la recepción, la gestión que actualmente desarrollan las administradoras de fondos de pensiones será asumida por el organismo administrador del Sistema Público de Seguridad Social. O sea, volvemos también a una única entidad de gestión de fondos previsionales, y si este aún no se hubiera determinado transitoriamente, lo asumirá el Instituto de Previsión Social, bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Pensiones. En el tercer párrafo indica, en segundo punto, las administradoras de fondos de pensiones deberán efectuar los traspasos de información y recursos y títulos de inversión al organismo que se cree o al Instituto de Previsión Social. ¿Esto no implica un traspaso de fondos previsionales a una institución pública por una norma? ¿Lo primero? Sí, En el mismo orden de dale, exposición, sí. lo que cada uno considere. Mira, los tres temas, y que te agradezco tu nombre, ¿cuál era? Nicolás. Nicolás, te agradezco mucho las tres preguntas porque además tocan temas muy álgidos y de mucha preocupación para la ciudadanía. Son tres temas que además podríamos estar toda la tarde, ¿cierto?, discutiendo sobre ellos. Pero yo creo que lo más relevante sobre temas de expropiación es específicamente que, como ustedes saben, la expropiación es excepcional, ¿cierto? El derecho de propiedad es un derecho inalienable que solo puede ser restringido, ¿cierto?, en razón de la Constitución o las leyes. Y en este caso la expropiación, que viene a ser el acto, ¿cierto?, por el cual se restringe, se quita una propiedad, ¿cierto?, a través de ciertos conceptos o ciertos elementos que permiten que ésta se ejecute. Obviamente que viene a ser contradictorio cuando tú en una norma, que además es de carácter excepcional, ¿cierto?, no tienes claros ciertos conceptos. Y la historia constitucional de nuestro país, ¿cierto?, la tradición jurídica, habla de ciertos conceptos porque estos conceptos en la doctrina y en la dogmática han permitido tener claridad de su sentido y alcance, ¿cierto? Pero cuando tú planteas en una norma que la indemnización será al precio justo y no al valor de mercado, entrega cierta incertidumbre. Bueno, ¿y qué es precio justo? ¿Quién lo define, cierto? ¿Y por qué no se rige por un concepto que quizás para algunos es mucho más eficiente porque deja en claro qué es el valor de mercado? Y lo otro que preocupa es que la norma solo se hace cargo de una indemnización pagada previamente. Sí, previamente, pero no al contado y no en efectivo. Entonces, estas incertidumbres de, bueno, no un precio justo, ya no es un valor de mercado, sino un precio justo, ya no es un pago en efectivo, pero no, o sea, perdón, un pago previo, pero no en efectivo ni al contado. Entonces, este tipo de cosas permiten, por ejemplo, que un determinado gobierno, el político de turno, pueda determinar, ¿sabes qué? Yo por temas de utilidad pública, ¿cierto?, te voy a expropiar una propiedad y puedo fijar el precio justo un poco más bien al arbitrio. O incluso decir, ¿sabes qué? Porque habla de modalidades la norma, te puedo pagar en cuotas, te puedo pagar en la forma en que a mí me convenga. Y eso es preocupante porque obviamente hace que se genere incertidumbre. Obviamente se podría llegar a vulnerar un derecho importante como es el derecho de propiedad, ¿cierto? Un derecho fundamental. Y en los otros temas, bueno, respecto a la Cámara de las Regiones, es claro señalar que la Cámara de las Regiones, que se planteó por algunos, viene a reemplazar, ¿cierto?, el Senado, una institución que tiene una tradición, ¿cierto?, de más de 200 años, pero que aun cuando se dice que lo reemplaza, no se asemeja ni en atribuciones ni en composición. O sea, la Cámara de las Regiones es una cámara que viene a ser más bien de adorno, que no tiene las atribuciones de ejercer como una comisión revisora, que no tiene las atribuciones de poder tratar todas las materias que trata esta Cámara plurinacional con poder, digamos, casi total que se crea en este borrador de una Constitución.
Y lo que genera eso es que no exista un contrapeso real, un check and balance, ¿cierto?, entre los diferentes órganos y específicamente en el Poder Legislativo. Y eso, creo yo, a mi parecer, afecta profundamente la democracia, y lo dijo un convencional que está muy lejos de ser quizás de mi tendencia política. Fuad Chaín dijo hace un tiempo en un programa de televisión, bueno, yo creo que si las normas que se están aprobando, ¿cierto?, en el corazón de esta propuesta de borrador de nueva Constitución, que es el sistema político, se llega a consagrar tal como está, en 8 años más se acaba la democracia. ¿Y esto por qué? Porque se está creando un traje a la medida para que una persona, ¿cierto?, pueda hacer uso y abuso del poder concentrado y poder llevar a un totalitarismo. Y bueno, a mí siempre me gusta preguntarle, sobre todo a mis amigos que estudian Derecho, cuando no les gustan mucho las normas y te dicen, bueno, pero es que tanta juridicidad, ¿cierto?, y legislación y tanta tipificación de delitos que exige la gente muchas veces, sobre todo en derecho penal, y uno dice, bueno, pero tú quieres ser quieres ser gobernado, por leyes o por las personas. Y esa es la gran pregunta. Bueno, yo prefiero 1000 veces que sea por leyes, porque obviamente las personas llevan a la arbitrariedad, salvo que se rijan por ciertas tradiciones o costumbres. Pero bueno, en fin. Y respecto a las normas transitorias, yo no recuerdo, mira, ayer veníamos, para serte súper sincera, veníamos en viaje durante la votación, veníamos conectados, ¿cierto?, por sesión de Zoom. ¿Pero por qué? Porque nosotros tomamos la decisión de no participar en la votación de las normas transitorias del día de ayer, porque era abiertamente abusivo del reglamento y abiertamente no legítimo. ¿Y esto por qué? Se presentaron una serie de iniciativas de normas transitorias que afectaban en el fondo y en la forma. Uno, porque se creaba contenido que no estaba envuelto, digamos, en el borrador de nueva Constitución. Es decir, nosotros llevamos un debate constitucional, hubo bien poco de debate, pero dentro de ese debate se discutieron temas que quedaron zanjados, eliminados del debate constitucional. ¿Qué es lo que hace la Comisión de Normas Transitorias? Primero trae iniciativas que ya habían sido discutidas, dejadas fuera del debate constitucional, perdón, y las vuelve a incorporar, ¿cierto?, saltándose el reglamento. Y lo segundo es que trata temáticas que no habían sido discutidas en el debate constitucional y obviamente abre paso a llenar vacíos que no tienen una norma de referencia dentro del el borrador de nueva Constitución. Así que nosotros nos negamos de participar, y en específico la indicación 67, porque eran más de 200 votaciones, no sé en específico cómo quedó, estábamos más pendientes, al menos yo, en otros temas, específicamente la creación de Chiloé región y la región de Aconcagua, que me tenía bastante preocupada, pero probablemente no se aprobó. Probablemente no se aprobó. Y lo que hace esta indicación es nada más que asegurarnos lo que nosotros hemos dicho en materia de seguridad social. En materia de seguridad social, no sé si ustedes saben, pero se votó en contra de la iniciativa popular de norma más popular, con más de 60.000 apoyos, que era Con mi plata no. Al mismo tiempo, se votó en contra de una iniciativa que alcanzó más de 15.000 firmas, que decía es mi plata y punto, y que demostraba el sentir que tenía la ciudadanía hoy día de poder ser dueño de sus ahorros previsionales, de poder elegir quién administra tus fondos de pensiones. Es más, mientras existió el sistema de AFP, muchas personas decían, mira, si sabes que a mí lo que me molesta es que yo no puedo elegir quién administra mis ahorros. Porque por último, ¿sabes qué? Si alguien no está conforme con normas AFP, que se cree un sistema de administradora de fondos de pensiones estatal, pero que sean las personas las que decidan, ¿cierto?, qué órgano, qué sistema va a administrar tus ahorros previsionales. Y luego de rechazar esta iniciativa se aprobó la norma No Más AFP, que establecía un sistema de reparto. Y solo para ser súper clara, en ningún sistema del mundo que tenga un sistema de reparto, las personas somos dueños de nuestros ahorros previsionales. Porque uno de los pilares fundamentales del sistema de reparto es la solidaridad, ¿cierto?, el reparto intergeneracional. Y este principio de solidaridad es el pilar del sistema de seguridad social que se consagra en el borrador de nueva Constitución. Ay, eso. Ya no me queda voz, perdón. Oye, yo muy breve, porque la Cata respondió las 3 preguntas. No, pero respecto al precio justo, algunos dicen, no, pero si el precio justo está en el Código Civil.
Claro, pero el Código Civil finalmente lo que hace es regular entre privados. Lo aquí es entre el privado y el Estado. ¿Ah? Y el precio justo es como, no sé, yo le voy a comprar a Nicolás el lápiz y le digo, ¿cuánto vale tu lápiz? Me dice 500 pesos, y le digo, te ofrezco 400 y me dice que sí, que es un precio justo, ¿o no? Porque los dos acordamos que ese era el precio. Pero cuando venga el Estado a decirte que tu lápiz vale 200, ¿tú les vas a poder decir algo? No. No. Y ojo, que yo quiero contar un poco cómo está cómo fue la discusión. Yo acá te dice que soy un dialogante. ¿Se escucha? Tenemos la transmisión. Sí, no te preocupes, ya lo veo. ¿Cómo se dio esto? La izquierda, al principio no había un valor, de hecho, en el artículo de expropiación. Entonces nosotros queríamos que efectivamente aparezca el daño patrimonial causado, que es el valor de mercado. Y yo me acerco a la izquierda y le digo, ya, pero ¿por qué van a aprobar esta cuestión? ¿Van a aprobar el precio justo? Y me decía, sí. ¿Y por qué? Porque es lo único que alcanzamos a lograr. Es decir, con la izquierda más radical, porque ellos siempre tienen que conversar hacia más a la izquierda, con estos grupos que partieron como independientes, pero finalmente está el pueblo y compañía, terminan siendo bastante como grupos de presión, y lograron solamente el precio justo. No el valor de mercado o no el daño patrimonial efectivamente causado. Cuando el Estado quiere expropiarle algo a alguien, es porque la sociedad lo necesita. ¿Y quién tiene que pagar el costo final de eso? Somos todos nosotros que vamos a ocuparlo, no esa persona. Entonces, no podemos nosotros a esa persona hacerle un daño patrimonial. Pero mira, hay un artículo adicional, un inciso, que les voy a leer para que vean que lo pueden relacionar con el precio justo. Un segundito que esto le va a servir. El derecho de la ciudad y el territorio. Bien. El Estado garantizará la protección y acceso equitativo a los servicios básicos y bienes, espacios públicos, movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. Asimismo, promoverá la integración socioespacial. ¿Está ahí dañino? No. Y participará en la plusvalía que genere su acción urbanística y regulatoria. Ojo ahí. Ojo ahí. Entonces, ¿qué es precio justo? ¿Qué va a decir el Estado? Yo voy a participar a través del precio justo, es decir, mejor te pago menos, porque tu casa costaba esto, pero aumentó esto el valor, porque yo le puse la calle, le puse alcantarillado, le puse no sé qué cosa, y te va a decir, entonces esto, yo como puedo participar, te voy a cortar una parte, eso es precio justo. Igual estás ganando plata, porque yo recuerdo, según mis antecedentes, que tú la compraste, o tú la heredaste y no pagaste, o tú la compraste a un valor mucho menor. ¿Ya? Ojo, porque esta es la constitución de la incertidumbre. ¿Qué es precio justo? Que es que participe el Estado en la plusvalía. Dicen que, yo desconozco ahí, pero me pueden ilustrar, que hay algunos países más desarrollados que sí lo incorporan, pero probablemente le dan certezas más que incertidumbre a las familias. Ya, respecto a la Cámara de Regiones, completamente de acuerdo con lo que dice la Cate, ¿sí? Esto fue un complemento. Ahora, yo creo que las normas más graves y más delicadas para nosotros, pero probablemente menos fácil de explicar, es el sistema político. ¿Ya? El sistema político lo que hace es pavimentar el camino a que cualquier persona totalitaria pueda tomarse el poder. Que venga un Nicolás Maduro y se lo tome sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay contrapesos. No hay contrapesos. Y algunos, personas, otros convencionales van a decir, oye, pero si esta constitución está hecha en democracia, y es lo más importante. Sí, pero no solamente que esté hecha en democracia, tiene que ser guardiana de la democracia. Guardiana de la democracia, y eso se hace con los check and balance, se hace con los contrapesos, se hace con las instituciones que hemos ido forjando durante 200 años. 200 años, lo dirán por la borda. ¿Decían que eran 30 pesos? No. ¿Eran 30 años? No. Son los últimos 200 años, vienen por los últimos 200. Eso es lo que está pasando. Y respecto a las disposiciones transitorias, yo participo en la comisión y lo decía la Cate, finalmente nosotros nos restamos de la votación en la comisión, ingresamos un oficio para que, porque las normas transitorias, ¿qué son? Dice el cuándo y el cómo la institucionalidad vigente deja de existir y se implementa la nueva. ¿Ya?
Eso es para que no queden vacíos, que no queden áreas grises, que no quede, que no se deroguen leyes de forma automática cuando son necesarias, cuando todavía no nacen las instituciones nuevas, ¿ya? Y resulta que ellos incorporaron normas permanentes, po. Creaban órganos que no correspondían. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque se saltan el reglamento. Se saltan el reglamento que ellos mismos incluyeron. Esta Constitución no la escribí yo, no la escribió la CATE. Son 499 artículos escritos con la mano izquierda y más izquierda, ¿ya? Y hay que hacerse responsable de lo que lo escribieron. Pero si no se dieron el tiempo para poder integrar todos los órganos que correspondían, era porque ellos no conversaron entre ellos. Pero no vengan ahora a saltarse la regla y decir en normas transitorias voy a poner una permanente. Nosotros lo hicimos ver. Ingresamos un oficio. Y entre medio de la comisión sucedió algo bien extraño porque algunas convencionales ingresaron un oficio que para retirar las firmas de una indicación, y después querían retirar el oficio. Entonces le dijo, ya sabes qué va, esta cuestión se saltarse la regla, nosotros no vamos a votar en esta comisión. Ingresamos el oficio a la mesa después para decir que se pronuncie porque efectivamente se están vulnerando las reglas. Porque no corresponde. Y la mesa no nos respondió. Entonces tomamos la decisión ayer de no votar. De esas 200 votaciones. Y las 67 comisiones se aprobó. Eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? La profesora Gina les facilita el micrófono. Perdón por... No se preocupe. La idea es aprovecharlos al máximo. ¿Vale? Sí. Bueno, hay harta información en las redes. ¿Sí me escuchan? Sí, igual. Sí. Y un poco de lo que estaba hablando de las normas transitorias, hay una convencional que comentaba que está el documento de la Constitución, pero aparte tienen todo un documento de normas transitorias, o cerca de 300 incluso que hablan de las normas. 302. Entonces se están incluyendo en las normas transitorias algunos temas que no los pudieron incluir en el texto. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre con esas normas transitorias? ¿Y qué va a pasar en definitiva en la dinámica de que se aprobara algo? Pero ¿qué ocurre con esas normas transitorias? Que, primero, si es verdad, si se están incluyendo artículos sobre temas que ya se votaron, que no se iban a incluir en la Constitución. ¿Y cuál es la dinámica que ocurre ahora luego de la aprobación o rechazo? Recogemos una segunda. Sí, yo creo que Vamos a recoger una pregunta más. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Jóvenes? Chiquillos, pregúntenos sin miedo. Tenemos una. No, pero en serio, si la idea es... Son estudiantes de Historia Constitucional de Chile. Ah, sí, muy bien. Hola, yo quería preguntarle a Felipe. sobre lo que dijiste, las consultas hacia los pueblos indígenas. Entonces, ¿tú estarías en contra de que se lo consulten hacia las cosas que a ellos les afectan? O si no es así, ¿cuál sería como la solución? Perfecto. Tenemos otra, ¿no? ¿Con eso estamos? ¿Alguna pregunta adicional para cerrar esta ronda? Carlos, sí. Sí, tengo una duda con respecto a... Bueno, Chile está declarado como un estado plurinacional, tengo entendido, en el borrador de la Constitución, pero artículos más adelante se menciona como a presidente de la República. Y aquí me queda la identidad en que Chile, entonces, ¿sigue siendo una república o somos un estado plurinacional o eso lo tiene que resolver la armonización de la Ya. Tú si quieres contestar transitorias, Gracias. consultas, yo voy con... Gracias. ¿Tu nombre cuál es? Anaí. No, todo lo contrario. Yo creo que nosotros, el Estado de Chile ratificó el convenio 169, lo ratificó tarde desde mi punto de vista, creo que tarde también está llegando el reconocimiento de los pueblos indígenas al texto constitucional, tarde está llegando el espacio o la apertura de conversación, de diálogo para poder probablemente rescatar cultura. Sin embargo, creo que este artículo de que no solamente es la consulta, sino que es el consentimiento. Es decir, el consentimiento no está en ninguna constitución del mundo, ninguna. Está en Ecuador.
pero aparece que se le tiene que pedir consulta, consentimiento previo y informado, pero además abajo, en una oración, dice, en caso de no lograr el consentimiento es que la persona te diga que sí, es el consentimiento. Si no, no puedes hacerlo. Eso es poder de veto, derecho de inmovilizar algo. ¿Ya? Y en Ecuador aparece, en caso de no lograr el consentimiento, el legislador, es decir, diputado, diputada, congreso, lo que sea, ¿no?, va a determinar la forma de proceder. Es decir, te da una salida si es que no te dan el consentimiento. Es decir, y no, en Chile no. Nosotros fuimos mucho más allá. Ese es el punto. Y de hecho, es más, yo te digo, Anaí, te lo voy a dar firmado acá, van a tratar de borrarlo, porque es algo que a los chilenos les hace sentido y es un candado, un cerrojo para la reforma futura en caso de aprobarse. Van a tratar de borrarlo, pero no se puede borrar. Ya está escrito, ya pasó por el Pleno. No se puede borrar. Y esto es porque probablemente el microclima que se vive dentro de la convención termina por oye, si yo pongo 100 más, y va apostando como ese ludópata en un casino y le va poniendo y va jugando, y después te estás dando cuenta que no tienes nada, o que la embarraste. Pero eso es una parte nomás, porque hay 70, 80 votos seguros que no van a querer cambiar esto. No lo van a querer cambiar. Entonces, que tenemos que hacer un puente y tenemos que hacer la consulta indígena, el puente de los Pelúes que viene aquí al frente, y tenemos que hacer consulta indígena a la comunidad que está aquí, que no tiene título per se, pero que está aquí en la Isla Teja. Es consultas, es integrar, es mirar, es que probablemente tengamos que incorporar algunas cosas, pero es integrar la mirada, pero no hacer lo que ellos 100% dicen. ¿Me explico? Ellos podrían oponerse al puente, en el caso del consentimiento. O los planes reguladores. Los planes reguladores, Valdía, su plan regulador, ¿cuántos años lleva? 15 años. ¿Ya? Y resulta que tú tienes que hacer consulta indígena hoy para los planes reguladores. Y todo lo que te cuesta sacarlo, además tienes que ir a buscar el consentimiento del pueblo indígena. No tiene lógica. Es que a ningún grupo, la ciudadanía tiene que expresarse, sí, evidente, pero ningún grupo en particular te puede bloquear algo para el resto de la sociedad. Ese es el punto. Sí, integremos las miradas, las diferentes miradas. ¿No? Respecto a las transitorias. ¿Transitorias? Sí. ¿Las transitorias voy yo? Sí, no, dale tú, si tú estás en la comisión. Ya, pero breve, la transitoria, mira, fueron 302 normas transitorias. 302 era como una constitución para implementar otra constitución. Una cuestión totalmente absurda. Y eso se redujo ahora a 52. De las 52 creo que se aprobaron, no me acuerdo, 17, no me acuerdo cuántos se aprobaron ahora. No recuerdo, tengo que ir anotado. Se aprobaron ayer. Hasta ayer a las 10 de la noche terminé de votar. ¿Ya? Y ahora vuelven varias de las rechazadas, y poner algunos incisos, algunos artículos completos, vuelven a la comisión. Nosotros tenemos plazo hasta el lunes para poder hacerle indicaciones. El miércoles debatimos y el jueves votamos. Y ahí se acaban las normas transitorias. ¿Ya? Se acaba. ¿Por qué sucede de que quieren ingresar temas permanentes o crear organismos propios, digamos, distintos a los que están en el texto? Porque, no sé, sinceramente ya como que uno no entiende, porque, no sé, en la Comisión de Medio Ambiente, yo creo que haber escuchado, siempre decían que era como un poco la más radical, siempre se rechazaba todo en el Pleno. ¿Y por qué? Porque gente que viene de movimientos sociales, y particularmente movimientos medioambientales, viene a imponer su postura del movimiento de donde viene, y es como un grupo de presión que en vez de hacer política, y política es el diálogo, la deliberación y llegar a acuerdos y ceder, nos vienen a imponer. Y en esa imposición, no sé, 2 veces trataron de incorporar que el Coto Sandón decía la NASA chilena, decía la política, porque la política espacial chilena. Y aquello es decir, el deber del Estado tener una política espacial chilena para que la paz porque hay un convencional que está seguro de que en el futuro es importante tener para tener la paz en el mundo, como tener establecido algo consagrado en la Constitución frente al espacio. Esa es la mirada. Puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, yo creo que no tiene nada que ver con una constitución. Entonces le rechazaron 2 veces y quiso ponerla de nuevo en norma permanente. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya no tiene respuesta, ¿o no? Es como que desde mi punto de vista, ya si le rechazaron 2 veces, ¿para qué sigue insistiendo? Además, no es el espacio para agregarlo. ¿Ya? Y Estado plurinacional, no, seguimos siendo una república, eso sí. ¿Y por qué seguimos siendo una república?
porque está la actual Constitución. Es una de las cosas que sale en la actual Constitución, una de las... nosotros tenemos un par de obligaciones. No nos podemos vulnerar los tratados internacionales vigentes, la sentencia definitiva, un par de otras cosas no recuerdo, pero una es que Chile sigue siendo una república. No podíamos ser monarquía, no podíamos ser otro tipo de... no podíamos cambiar eso. Entonces sigue siendo una república. Pero Chile es un Estado con ciertos conceptos: plurinacional, intercultural y algo adicional, que tampoco sabemos qué significa: ecológico. No sabemos qué significa. Evidentemente, y ahí nadie dice, ya, entonces este gallo está en contra del medio ambiente. No, para nada. Para nada. Todos queremos cuidar de una relación increíble con el medio ambiente, pero se incluyeron los derechos de la naturaleza. Entonces se agrega esto de ecológico, pero no sabemos qué significa, no sabemos cuáles son los derechos de la naturaleza. Y se le dice a los municipios que tienen que proteger los derechos de la naturaleza. Entonces, si no los protege, ¿podemos acusar de total abandono de deber al alcalde? Mucha incertidumbre, ese es el problema. Entonces, una constitución, ¿qué tiene que hacer? Buscar los puntos de unión. Los puntos de unión, nos ponemos de acuerdo, puntos de unión. Que permita que personas que pensamos distinto podamos vivir en sociedad. Eso es muy simple. Que tú y yo, que podemos pensar distinto, podemos vivir tranquilamente. En paz, convivir. Y lo que hizo este texto es buscar los puntos de desunión. Y está proponiendo un texto que ya vemos en la encuesta, está dividiendo al país, lo va a dividir en dos tatas. Va a ganar cualquiera de los dos, por poco. ¿Eso es bueno o malo? Todos los procesos constituyentes del mundo, cuando son ratificados por la ciudadanía, que nosotros creemos que es muy bueno que sea así, que tiene que ser así, son aprobados por más del 80%. Es como el plebiscito de entrada. Y eso es lo que debería buscar un texto. Lamentablemente esto no... De hecho, yo he dicho varias veces en los medios que esto es un proceso fracasado. Fracasó en la posibilidad de entregarle a Chile una constitución que permita que todos se sientan representados, una gran parte de los chilenos se sientan representados. Y hoy, ojo, y yo he conversado con gente izquierda que considera lo mismo, que fracasó en eso, pero ellos no quieren que fracase en entregarle un texto constitucional igual al país, independientemente de cuál sea ese texto. Sí, yo lo primero que quiero decirles es que hemos venido recorriendo el sur de Chile y una de las cosas que me ha hecho reflexionar en este último rato es que yo creo que esta nueva constitución nació como la esperanza de poder volver a unirnos como chilenos, de traer paz social, unidad, cohesión. Y cuando tú miras cómo está nuestro país, yo no sé si a ustedes les llama la atención que cada día estamos más confrontados, cada día hay más violencia, cada día nos escuchamos menos, cada día pareciera que todo es blanco o negro y hay una polarización que nos tiene completamente segregados. Y cuando yo veo este borrador de nueva constitución, porque la verdad es que siendo abogada y con posgrados en temas constitucionales, para mí esto no es un texto constitucional. Tiene muy poco de constitución. No cumple con limitar el poder, es más, le otorga más poder al Estado. No cumple con consagrar nuestros derechos y libertades de manera esencial, es decir, que no puedan afectar su esencia. ¿Cierto? Que hoy día lo consagra la Constitución actual, que los derechos y libertades no pueden ser afectados en su esencia. Esa norma fue rechazada en innumerables ocasiones. Entonces no cumple con el corazón de una Constitución, pero sí habla de mucho. Habla de muchos. Tienes derecho al ocio, a las prácticas corporales, o sea, al fomento de la lectura, a los libros. Genial, pero no cumple con lo esencial. Y eso a mí me preocupa. Y solo para ir respondiéndole a Carlos con el tema de la República de Chile, yo les quiero invitar a hacer un ejercicio. Ustedes son estudiantes de Derecho, algunos otros profesores, abogados, y además de un curso de Historia Constitucional, me contaba el profesor. Cuando uno desentraña el verdadero sentido o alcance, ¿cierto?, a través del elemento de la historia fidedigna de un texto, tiene que analizar, ¿cierto?, las normas aprobadas, las normas rechazadas y también la discusión que se envuelve en torno al debate constitucional. Yo los quiero invitar realmente a hacer ese ejercicio, a las normas que fueron rechazadas y a la discusión
para llevar a cabo cuáles fueron las normas aprobadas. Y se van a dar cuenta de que este texto, que es muy poético, muy folclórico, porque habla de muchas cosas, envuelve un sentido ideológico que a mi parecer es terrorífico. Pero solo ustedes se pueden formar esa convicción buscando el texto, buscando también y viendo las comisiones y las normas que fueron rechazadas. Y en eso los quiero invitar a un ejercicio. El borrador de nueva Constitución está en PDF. Yo que soy a la antigua siempre imprimo todo, pero ustedes pueden revisar en PDF y yo los invito a buscar el concepto nación chilena. No está ni una sola vez. Ni una sola vez. Es más, el concepto República de Chile que nos preguntaba Carlos solo está respecto al presidente de la República. Entonces, claro, nos afecta a la República de Chile. Chile sigue siendo una república porque está en la Constitución actual, ¿cierto? Además, la reforma constitucional para permitir el plebiscito o sea, todo este proceso constitucional impide que el carácter de república sea eliminado o sacado de esta Constitución. Entonces, pero yo lo invito a eso, a revisar la norma, a revisar cuántas normas existen para los pueblos indígenas, cuántas veces, por ejemplo, se refiere a los chilenos o chilenas, solo 6 veces. Y eso es preocupante. Y solo para ir terminando, yo he sido una de las más contrarias al concepto de plurinacionalidad y al carácter o contenido indigenista que hoy día tiene la Constitución, el borrador de nueva Constitución. ¿Y esto por qué? No porque yo tenga una animadversión contra los pueblos indígenas. Es más, soy una orgullosa representante de la región de los lagos, en donde las comunidades huilliches nos enseñan tanto de cómo amar a Chile, de cómo reconocer nuestros usos consuetudinarios, ¿cierto? De cómo querer y reconocerse e integrarse con la naturaleza, con nuestras incluso prácticas ancestrales. Y la verdad es que una de las cosas que más me da pena es que no estén reconocidos en la nueva Constitución. El pueblo huilliche no está reconocido. Y para mí, y esto es una opinión personal, creo que el indigenismo no tiene que ver con los pueblos indígenas, tiene que ver con una instrumentalización de las comunidades y los pueblos indígenas para establecer solo una forma de pensamiento que no representa a todos los pueblos indígenas y que no busca proteger a los pueblos indígenas. El tema del consentimiento, para no alargarme, el tema del consentimiento indígena creo que es una de las peores normas que existe dentro del borrador. No porque no crea que haya que preguntarle o consultarle a los pueblos indígenas, sino porque creo que ninguna persona tiene que tener un privilegio por sobre otro en esta nación porque todos somos chilenos. Díganme ustedes si a los chilenos se les pregunta o se les pide su consentimiento para poder avanzar en una política pública, en una reforma constitucional, en un reglamento, ordenanza, instrucción a nivel local, etc. No se hace. Y no se hace porque nosotros tenemos mecanismos, bueno, ahora se viene con algunos mecanismos de democracia directa, pero tenemos un mecanismo de democracia representativa, en donde nosotros elegimos a nuestros representantes y para poder agilizar los procesos y que exista menos burocratización, estos se puedan desarrollar. Pero por sobre todo porque cuando tú haces distinciones a tal punto como establecer sistemas de justicia paralelos, escaños reservados, ¿cierto? Autonomías territoriales indígenas, una separación o segregación como lo hace la plurinacionalidad, estás socavando la igualdad ante la ley. Socavando la igualdad ante la ley. Y lo que más te dicen las personas comunes y corrientes y los que les preocupa es, oiga, pero sí, todos somos chilenos, ¿por qué va a haber un trato tan injusto y tan desigual? Cuando lo que buscábamos con esta nueva Constitución era igualdad, mayor igualdad en el trato, mayor igualdad ante la ley, tener las mismas posibilidades. Eso preocupa mucho. Y los privilegios o los derechos en razón de la raza, me parece tan aberrante porque la última vez que se hizo en el mundo fue en el apartheid o en la Constitución nazi. Y que nosotros, en el derecho además, haya evolucionado tanto para conseguir esta conquista de la igualdad ante la ley y se vea socavada en un texto como este, a mí
a mí me genera una reticencia completa a este tipo de normas. ¿Y por qué? Y sobre todo digo esto con la instrumentalización. El consentimiento indígena va a afectar a las mismas comunidades indígenas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en una macrozona sur, en donde existe mucho conflicto y la violencia está desatada, y donde las mismas comunidades son las víctimas muchas veces de esa violencia? ¿Qué va a pasar cuando una comunidad tenga que decidir, por ejemplo, en Temucuicui, si deja o no ingresar a las fuerzas militares? Y el lonco diga, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo porque van a venir a atacarnos, a violentarnos, etc. Pero otras comunidades se vean vulneradas, como lo hemos visto nosotros. Yo estuve hace tiempo visitando a las víctimas del terrorismo y es desgarrador, es tremendo. O sea, están matando a los chilenos. Están matando a los chilenos mapuches. Se están confrontando entre ellos mismos. Les disparan a la gente en la cara. Y es tierra de nadie. Entonces, si hoy día las comunidades van a tener... Las comunidades no. El lonco o la autoridad ancestral va a tener el poder de decidir por toda una comunidad, afectando incluso a sus mismos miembros. En un territorio en donde conviven además chilenos indígenas y no indígenas, a mí me parece completamente injusto. Y voy a terminar con esto solamente. También me parece completamente injusto que esta Constitución le reconozca derechos y titularidad de derechos a las plantas, a la naturaleza, a los animales, que me parece súper bien que se reconozca este sentido de sintiencia, ¿cierto? Pero que no se le reconozca titularidad ni especial protección a las personas que están por nacer. Es más, se consagre el aborto libre, que podemos estar de acuerdo o no. E incluso habrán personas que están de acuerdo con algunas causales. Pero consagrarlo al punto de establecerlo como una garantía, un derecho, ¿cierto?, en donde no van a poder interferir ningún tercero, ni individuo ni institución, creo yo que afecta innumerables libertades y derechos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la objeción de conciencia institucional e individual, y por sobre todo creo que afecta profundamente a las mujeres de nuestra sociedad, a las cuales les entregamos un mensaje muy claro. Si tú tienes un embarazo no deseado, arréglatela solas, porque la única opción que yo tengo aquí para ti es el aborto libre, que no va a ser seguro, porque un aborto nunca es seguro, y en el cual vas a tener que tú cargar con las consecuencias de haber asesinado, ¿cierto?, a tu hijo. Que yo creo que afecta profundamente, sobre todo considerando que hoy día se busca avanzar en políticas de apoyo a la mujer, porque yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero ¿qué mujer va a querer abortar? ¿Qué mujer va a querer estar sola en un momento tan complejo como el aborto? ¿Qué mujer no querría que la persona, su pareja o la persona con la cual concibe, ¿cierto?, este hijo, estuviera con ella y no la dejara sola? Entonces, yo solo esa reflexión, porque creo que las constituciones nacen específicamente para proteger a las personas, y si no somos capaces de proteger a los más indefensos, yo por lo menos el día que no lo haga me voy a retirar de la política y por sobre todo del ejercicio de la profesión como abogado. Bien, para cerrar esta actividad quería solamente formular una última pregunta que les pido la resuelvan en 1 o 2 minutos. Resulta difícil. Perdón, hablamos mucho, líderes, ¿cierto? pero en general me gustaría generar con ella una reflexión. Para las fuerzas políticas de derecha que están hoy representadas en la convención, ¿cuáles son las alternativas frente a un eventual rechazo del proyecto de norma constitucional el 4 de septiembre? 1 o 2 minutos. Ya. Yo voy a ser breve. A ver, el 4 de septiembre hay 2 opciones, aprobar o rechazar. Lo que nosotros entendemos, creemos y consideramos adecuado y respetamos es que la Constitución que actualmente nos rige, el 80% de los chilenos ya tomó la decisión de que no nos rija. Quiere una nueva Constitución. Ante eso, lo que está hoy en juego, el 4 de septiembre, porque el banquillo de los acusados, lo que estaba en el plebiscito de entrada era la Constitución que nos rige actualmente o una nueva, ¿cierto? Y los chilenos determinaron que querían una nueva. ¿Qué pasa en este plebiscito de salida? ¿Quién está en el banquillo de los acusados?
la Constitución que está proponiendo la Convención Constitucional. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprobar o rechazar. Chile ya decidió tener una nueva. Ahora, si se rechaza, obviamente que tiene que seguir el proceso constituyente. Algunos preguntan ya, pero ¿qué garantías hay de aquello? Y ahí es donde nosotros hemos llamado también al presidente Gabriel Boric a que efectivamente sea el presidente de todos los chilenos, y no solamente de algunos, y que dé garantías a la ciudadanía, a todos los chilenos, para que el proceso constituyente continúe. Porque lamentablemente están tratando del mismo gobierno de cerrar la puerta y de hacer una confrontación entre la Constitución del 80 y esta nueva Constitución. Eso es un error, eso no lo pueden hacer, no lo deben hacer, porque si no, obviamente, según mi punto de vista, va a haber un resultado que a Chile le va a complicar mucho revertir. ¿Sí? Yo también muy breve. No, voy a intentarlo. Lo primero que quiero agradecerles es que estén acá. O sea, para mí ya son personas extraordinarias. Y lo digo súper en serio, porque que estén un día viernes en la mañana escuchando a dos constituyentes, que además me imagino que ustedes tienen clases que estudiar, muchas pruebas, los profesores también muchas cosas, que estén aquí, para mí es que son personas extraordinarias, que están preocupadas por el futuro de su país, que están preocupadas por conocer, informarse y poder también ayudar a otros, que quizás no han tomado una decisión de cara al plebiscito y que quieren informarse para ir a votar de manera libre e informada. Y en eso les queremos pedir ayuda. Y esto lo hago como hablando de profesional, quizás a algunos que ya van a ser futuros profesionales y también a otros profesionales colegas, que por favor nos ayuden a informar de forma neutra, de forma racional, pero informar. Porque las elecciones en general son sobre candidatos y revisten una complejidad no tan quizás grave. ¿Por qué? Porque, bueno, si el candidato era malo, si el presidente es malo, si los diputados son malos, en 4 años más, listo, lo cambiamos, ¿cierto? Pero cuando tú estás decidiendo sobre la norma más importante de tu país, que va a tener consecuencias para todos los chilenos, especialmente familias, creo que es importante informar. Y además de agradecerle al profesor Luis por esta invitación, decir una cosa. Yo provengo de un sector político, y es más, milito en un partido político que es la Unión Demócrata Independiente. Y lo digo abiertamente, no porque quiera hacerme sentir orgullosa o algo, sino yo soy muy crítica de mi sector, muy crítica. Somos muy críticos, porque además somos jóvenes, entonces creemos que se han cometido muchos errores. No todo ha sido malo, pero se han cometido muchos errores. Y yo creo que una de las grandes autocríticas de la derecha hoy tiene que ser que estuvo sosteniendo por mucho rato la estantería sin proponerle un proyecto a Chile y sobre todo un proyecto que pudiera modernizar, quizás una constitución que uniera, ¿cierto? Porque parecía que la constitución efectivamente no unía, o por lo menos requería de una legitimidad que nosotros nunca quisimos dar. Y eso, y para todos los sectores, yo creo que izquierdas y derechas durante muchos años se han dedicado a jugar en su juego político e ideológico, pero no han tenido la valentía, porque para esto sí que se requiere valentía, de ceder en tus ideologías para darle paso a lo mejor para Chile. Y para eso se requiere valentía y se requiere voluntad política. ¿Ustedes creen que era necesario un cambio de nueva constitución para que se mejoraran las pensiones? ¿Para que se mejorara la vivienda? ¿Para que se mejorara la salud, la educación? Se requería voluntad política para generar las reformas constitucionales necesarias, las legislaciones necesarias y, por sobre todo, despertar esos proyectos de ley que hoy día duermen en el Congreso. Voluntad política. Y por último, yo creo que de cara al plebiscito lo que tenemos que preguntarnos es si realmente esta Constitución en su todo integral, sistemático, nos representa. Si lo representa, bueno, ustedes tienen la libertad de poder aprobar este texto. Pero si no lo representa,
toda la libertad y la confianza de decir, yo rechazo este borrador de nueva Constitución. ¿Por qué? Porque hoy día yo creo que con el apruebo y sin ánimo de ingerir en el voto, hay complicaciones para poder reformar este texto. Y el apruebo para reformarse va a ser muy difícil, como ya lo dijimos, por el consentimiento indígena por los 2/3. Pero en la opción de no aprobar, los políticos y la sociedad tiene que ponerse de acuerdo para crear una constitución que Chile merece. Y yo creo al menos que Chile merece una mejor constitución. Bien, muchas gracias. Para cerrar este primer ciclo de clase abierta, invito a la profesora Gina Osorio, directora de la carrera, que va a realizar la entrega de un presente institucional a los convencionales que hoy nos acompañan. Profesora Muchas gracias. Yo ya me voy aquí con mi chapita de San Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, siempre nos reciben muy bien en la Universidad de San Sebastián. Siempre son bienvenidos. Agradecemos a todos los asistentes su participación e igualmente nos sumamos al llamado de reflexión que han propuesto los convencionales invitados y les pedimos que sigan las redes sociales de la carrera de Derecho para enterarse de las próximas actividades que sobre esta y otras temáticas vamos a llevar a cabo. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias, profe. Extraordinario. Oye, yo les doy un consejo, sería muy bueno.